mañana busco el suave atardecer, busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer, busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer, busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Contigo quiero vivir, contigo quiero vivir. ¿Quién es Dios más grande que el Señor? ¿Quién es roca como nuestro Dios? Me enseña a luchar, me muestra siempre dónde caminar. Gloria al nombre del Señor. Me enseña a luchar, me muestra siempre dónde caminar. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es Dios más grande que el Señor? ¿Quién es roca como nuestro Dios? Es fuerza y protección, Él es la torre de liberación de quien confía en el Señor. Es fuerza y protección, Él es la torre de liberación de quien confía en el Señor.
enseña a luchar, me muestra siempre dónde caminar. Gloria al nombre del Señor. Es fuerza y protección, Él es la torre de liberación de quien confía en el Señor. ¿Quién es Dios más grande que el Señor? ¿Quién es Dios más grande que el Señor? Que el Señor. En tu ser, un dulce canto gozarás de alegría cada día. Aunque pruebas y tristezas hallarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás en tu corazón, en tu corazón. Aunque estés en aflicción, fácil es cantar, fácil es cantar en la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su pavor de tus pruebas, ya no temas. Hoy trabaja, hoy sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará tu corazón. Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás en tu corazón, en tu corazón. Aunque estés en aflicción, fácil es cantar, fácil es cantar en la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Cántico celeste, cántico celeste,
Padre, por el privilegio de ser tu hijo, de poder llamarte Padre, por causa del precio que Jesús pagó. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu Espíritu Santo, que me revela tu poder y me guía y defiende en toda situación. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu maravillosa palabra que corta mi corazón y me enseña el modo cierto de vivir. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por esta increíble familia, por las amistades profundas que me llevan mucho más cerca de ti. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Muy buena noche, María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué más, Carlitos? ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios, como siempre los dos solos. No. ¿Por qué? ¿Dónde están todos los hermanos de Villavicencio? Ahorita ellos empiezan a conectarse ahorita. Sino que No. hoy ha sido un tris más complicado porque perdí la página de Facebook de la Iglesia de Cristo. Empecé a hacer Sí. unas modificaciones y me la quitó Facebook, entonces me tocó abrir una página desde mi perfil de Facebook. Entonces ya pues hoy muy seguramente no van a haber muchas personas porque pues de los que se conectan en Facebook porque pues ya no tengo los mismos contactos. Pero bueno, Ay, mientras bueno, hay que confiar en Dios. Ujú. Bueno, igual aquí ya tengo a Cecilia. Cecilia ya está mirando en Facebook. Muy buena tarde, Cecilia. Gracias por estar conectada ahí.
Y mientras se van conectando los demás hermanos, pues entonces yo voy a iniciar con una oración. Ujú. Vale. Cariñoso Señor, Dios, Rey, amado y Santo Padre, que estás en los cielos, que reinas, Señor, y gobiernas por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias por esta tarde, noche que ya comienza, Santísimo Rey. Gracias por tu amor, tu compasión, tu misericordia, por guiar y dirigir cada uno de mis pasos, Santísimo Dios. Gracias por este tiempo, Santísimo Rey, aquí reunidos. Las personas, pues las pocas que hay ahorita, pero por las que se van a conectar más adelante o las que van a ver la prédica después, Señor Santísimo. Que por favor, Dios, me guíes por medio de tu Espíritu para poder caminar por estas escrituras. Hoy vamos a ver primera de Samuel, capítulo 25, Padre. Que tú, Señor, por favor, pues me acompañes y me des mucha sabiduría y mucho conocimiento para poder brindar una claridad en estas escrituras. Y te ruego por cada una de las personas que se conectan, Señor, por las que están del otro lado, Padre, que por favor les des también mucho entendimiento, conocimiento, discernimiento, inteligencia y sabiduría para que puedan entender y comprender lo que vamos a leer hoy, Señor. Muchas gracias, Dios, y pues te ruego por favor me acompañes, nos acompañes a todos, Señor. Te oro y doy gracias en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mire, ya están empezando a entrar. Permítame en un momento. Aquí dejo entrar. Listo. Ok. Bueno, como les decía, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 25. Por favor, me acompañan. Primera de Samuel 25. Como les comentaba, sí, me puse a cacharrearle ahí a la página de Facebook de la iglesia y me la cancelaron. Entonces me tocó crear una página aquí desde mi perfil para poder transmitir hoy, a ver si después logro solucionar eso. Aunque parece que ya me la quitan definitivo. Bueno, vamos. Primera de Samuel, capítulo 25. Voy a leer una Reina Valera 1995. Voy a leer todo el capítulo primero y luego entro a analizar algunas partes. ¿Listo? Bueno, el capítulo 25 de Primera de Samuel dice: Por entonces murió Samuel. Todo Israel se congregó para llorarlo y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Entonces se levantó David y se fue al desierto de Parán. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta. Era del linaje de Caleb. También que llegó alguien ahí, está golpeando la puerta. Del linaje de Caleb. Versículo 4. Supo David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, saludadlo en mi nombre y decidle: pasa a ti, a tu familia y pasa todo cuanto tienes. Versículo 7 de Primera de Samuel 25. He sabido que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des, te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Versículo 9. Los jóvenes enviados por David fueron y dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David y callaron. Pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores.
¿He de tomar yo ahora de mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Versículo 12. Los jóvenes que había enviado David, dando media vuelta, tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron a donde estaba David, le dijeron todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Cada uno se ciñó su espada y también David se ciñó la suya. Subieron tras David unos 400 hombres y dejaron 200 con él en el bagaje. Versículo 14 de primera de Samuel 25. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: Mira que David ha enviado mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo y él los ha despreciado. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y cuando estábamos en el campo nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Versículo 17. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Versículo 18. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo sobre unos asnos. Luego dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal. Nada le dijo a Nabal. Versículo 20. Montada en un asno, descendió por una parte secreta del monte mientras David y sus hombres venían en dirección a ella. Y ella le salió al encuentro. Versículo 21. David había comentado: Ciertamente en vano he guardado en el desierto todo lo que este hombre tiene sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha devuelto mal por bien. Versículo 22. Traiga Dios sobre los enemigos de David el peor de los castigos, que de aquí a mañana no he de dejar con vida ni aun uno solo de los que están con él. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó enseguida del asno, inclinándose ante David, se postró en tierra y echándose a sus pies le dijo: Que caiga sobre mí el pecado, Señor mío, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. En cuanto a este presente que tu sierva te ha traído, que sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Versículo 28 de primera de Samuel 25. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová hará de cierto una casa perdurable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y no vendrá mal sobre ti en todos tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será atada al haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Mientras que él arrojará las vidas de tus enemigos como quien las tira con el cuenco en una onda, de una onda. Versículo 30. Cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y le establezca como príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado con tu propia mano.
Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haya favorecido a mi señor, acuérdate de tu sierva. Versículo 32. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte dado prisa en venir a mi encuentro mañana por la mañana no le habría quedado con vida a Nabal ni un solo hombre. David recibió de sus manos lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, pues he escuchado tu petición y te la he concedido. Versículo 36. Cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, éste estaba celebrando en su casa un banquete como de rey. Nabal estaba alegre y completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo absolutamente nada hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le contó su mujer estas cosas. Entonces se le apretó el corazón en el pecho y se quedó como una piedra. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y éste murió. Luego de oír David que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de la afrenta que recibí de manos de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después mandó David a decir a Abigail que quería tomarla por mujer, por esposa, ¿no? Versículo 40. Los siervos de David se presentaron ante Abigail en Carmel y le hablaron diciendo, David nos envía para tomarte por mujer. Ella se levantó, se postró rostro en tierra y dijo, aquí tienes a tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Se levantó luego Abigail y acompañada de las 5 doncellas que la servían, montó en su asno, siguió los mensajeros de David y fue su mujer. Versículo 43. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, aunque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galil. Bueno, sí lo sé, está un poco larga la escritura, pero quería colocarlos en contexto para que pudiéramos entender un poco más acerca de esta escritura. Y lo que vamos a leer hoy es bien interesante. Entonces voy a empezar por escudriñar o analizar primero el primer versículo que dice ahí en Primera de Samuel, capítulo 25, el versículo 1 dice, por entonces murió Samuel, todo Israel se congregó para llorarlo y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces se levantó David y se fue al desierto de Pará. Este capítulo inicia con una tragedia. Este capítulo inicia con la muerte de Samuel. Este muere ya de viejo, ¿sí? Ya fueron muchos los años que le sirvió a Israel, que le sirvió a Dios. Para este punto de la historia de Israel, nadie tenía el don que tenía Samuel para poder reunir y unificar toda la nación. Hasta este momento nadie tenía esa fama, ni ese don. La fama y la popularidad de Samuel, perdón, eran completamente nacional, o sea, todo el mundo en Israel sabía quién era Samuel. Aún en su muerte, como vemos ahí, la nación se sintió motivada a reunirse alrededor de su cuerpo. ¿Y saben por qué? Porque fue un hombre que no vivió por vivir. Fue un hombre que vivió para servirle a Dios y amar a los demás hasta el día de hoy es recordado. Hasta el día de hoy, Samuel es recordado y hablamos muy bien de él. Así debería ser el día en que nos toque calificar servicios a nosotros, el día que se nos llame a rendirle cuentas a Dios. Sería muy bueno que las personas nos pudieran recordar por nuestro servicio a Dios, ¿no? Como se le recuerda a Samuel. Y aquí quería hacer un alto en el versículo 1 porque nosotros estamos estudiando Primera y Segunda de Samuel, estamos a punto de terminar Primera de Samuel
Y aquí antes de que termine unos capítulos, antes de que termine Samuel, pues él muere. Como quien dice, aquí se termina la historia de Samuel, pero realmente lo que comienza es la historia de Israel. ¿Ok? El nombre Samuel significa oído por Dios. Y lo interesante de ese nombre no es que solo lo oyera Dios, sino que también Dios le contestaba a Samuel. Y 400 años después, Jeremías hablaba todavía del poder que Samuel tenía en la oración. Eso era algo en Samuel y en Saúl, perdón, en Samuel y en Moisés, perdón, en Samuel y en Moisés. Eso fue algo que destacó a esos dos hombres en la Biblia, que eran hombres de oración, de una relación con Dios muy profunda. Ustedes lo pueden ver allá en el Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia. Lo podemos ver en Éxodo, en Deuteronomio, en Números, en Levítico, cómo era la relación de Moisés con Dios, y en Samuel, primera y segunda de Samuel, bueno, más que todo en primera de Samuel, podemos darnos cuenta cómo era la relación de Samuel con Dios. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 1, no necesita que vayan allá, simplemente se los voy a recordar. Jeremías capítulo 15, versículo 1 dice, el Señor me dijo, aun si Moisés y Samuel me rogaran en favor de este pueblo, no me movería con pasión. Aléjalos de mi vida, de mi vista, que se vayan de aquí. Y ahí en Jeremías vemos cómo Jeremías 400 años después todavía recordaba que Moisés y Samuel habían sido hombres de mucha oración, porque el mismo Dios dice, aunque viniera a orarme Samuel y Moisés por este pueblo, no lo voy a escuchar. Bueno, el que quiera saber por qué Dios dijo eso, pues puede estudiar Jeremías, hoy no nos compete eso, pero continuemos ahí. Vamos a la muerte de Samuel. Entonces continuemos en el versículo 2. Entonces, primera de Samuel 25:2 dice, en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, o sea que no solamente era inteligente, sino que también era muy hermosa, o viceversa, no solamente era muy hermosa, sino que era una mujer muy inteligente, cosa que uh, a veces en la actualidad más o menos, a veces uno juzga que no hay mucha relación entre la belleza y la inteligencia, pero no, realmente hay mujeres muy hermosas que también son muy inteligentes, ¿sí? El versículo entonces ahí 3 nos habla de Nabal y su mujer, y el versículo 4 dice, supo David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Esquilar es cuando a las ovejas les empiezan a quitar la lanita, porque pues con la lana se pueden hacer muchas cosas, ropa sobre todo. Versículo 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal, saludadlo en mi nombre y decirle, pasa a ti y a tu familia y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora bien tus pastores han estado con nosotros. No los tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracias a tus ojos porque hemos venido en buen día. O sea, llegaron en un día de fiesta y de regocijo para Nabal. Llegaron en un buen día, en un día de abundancia para Nabal. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Mire, con humildad David se hace pasar como hijo, le dice a tu hijo David, eso es una reverencia, eso es humildad. Versículo 9. Los jóvenes enviados por David fueron y dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David y callaron, o sea, dijeron lo que tenían que decir y se quedaron en silencio esperando a ver qué respondía Nabal. Pero ahí en el versículo 10 vemos que Nabal dice, pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Entonces vamos a analizar un poco acá. ¿Han escuchado ustedes la palabra majadero? A veces aquí esto se conectan a veces personas que no son colombianas. De pronto si están hoy, aunque no creo, por lo que el problema que tuve con la página, con el perfil de Facebook de la ICI. Hoy hay pocas personas. Pero si han escuchado ustedes la palabra majadero o alguna vez en su vida le han dicho majadero, mi mamá me lo decía cuando yo estaba pequeño.
cuando uno va al diccionario y busca el significado de esa palabra, dice una persona que es tonto, necio o hace o dice cosas inconvenientes. Y busqué la palabra porque, pues aquí tenemos a Naval, ¿no? ¿Qué mejor este hombre para describir lo que es ser un majadero? Un hombre necio. Vamos a analizar un poco este contexto. Vemos que entonces muere Samuel y David se va para el desierto de Parán, ¿cierto? Se refiere a una área muy extensa, de un desierto muy grande, bastante indefinida, muy grande. No sé si ustedes conocen el desierto de la Tatacoa aquí en Colombia, yo lo conozco, he tenido el privilegio de acampar allá. Y uno se para a la entrada de ese desierto y usted lo que ve es tierra, cualquier cantidad, y no ve usted nada más. Y se ve una cosa que usted ya hasta donde sus ojos alcancen. Así más o menos es este lugar, pues en lo extenso, pero ya les voy a contar un poco más de este desierto. Mahón se encuentra como a 13 kilómetros al sur de Hebrón y Carmel, donde estaba Nabal, a unos 2 kilómetros al norte de este en un altiplano más elevado que la ciudad montañosa de Mahón. Entonces uno pensaría que siendo un desierto el lugar sería bastante inhóspito y solitario, así como el desierto de la Tatacoa. Pero el señor William McLeod Thompson, que es un misionero protestante, un teólogo estadounidense, que trabajó en Siria, en la Siria otomana, en su famoso libro La Tierra y el Libro, describe este lugar como este desierto como un valle hermoso. O sea, a pesar de que era un desierto, pareciera allí había un valle hermoso y bien regado, donde había abundante agua que salía de un manantial en medio de ese desierto. Y el lugar hubiera podido mantener más ganado que las 3.000 ovejas y 1.000 cabras que tenía Nabal. Lo que vemos es un desierto tenaz, pero hay una parte del desierto donde está Nabal con sus esquiladores esquilando sus ovejas. Es un valle muy hermoso, mientras que David está en lo que es ya el desierto como tal. Allá tenía este hombre Nabal sus pastores con sus ovejas, tal vez exponiéndose a fieras, a ladrones o a todas estas cosas. Y estando allá con todas esas ovejas y ese ganado, esos pastores, David y sus hombres siempre los protegieron de que pues no les pasara nada malo, ¿sí? Se nos dice ahí que este hombre Nabal era del clan de Caleb. ¿Quién era Caleb? Caleb fue un famoso espía allá ustedes lo pueden ver en Josué, aunque también lo pueden ver en Éxodo, un famoso espía que actuaba con fe. Moisés lo enviaba a unas misiones junto con Josué para que fueran a ver la tierra de Canaán cómo era, porque la iban a conquistar, Dios se la había entregado, ¿cierto? Eso lo encuentran en Josué capítulo 14 y en Éxodo también. Pero su descendiente Nabal no seguía el ejemplo de su ancestro Caleb, que fue un hombre de fe. El nombre Nabal significa insensato. Eso significa el nombre Nabal. Si usted algún día le va a poner a un hijo Nabal, pues tenga entendido que eso significa insensato. Existen otras palabras hebreas que también traducen ese mismo concepto de insensato. Pero es importante aclarar que Nabal describe una conducta insensata, o sea, uno de malas acciones. Y no es que le faltara intelecto a Nabal, porque si era un hombre rico era porque era muy inteligente, sino que se portaba cruelmente y era un desgraciado prácticamente. Ahí, o lo vemos en el versículo 3. Lo describe como un hombre rudo y de mala conducta, de malas acciones y obras. Así lo describen ahí. Y tiene este encuentro con los siervos de David, pero sigamos a ver qué pasa ahí. Primera de Samuel capítulo 25, versículo 12. Sigamos ahí a ver qué pasa. Versículo 12 dice, los jóvenes que había enviado David dando media vuelta, tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron a donde estaba David, le dijeron todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y cada uno se ciñó su espada y también David ciñó la suya. Subieron tras David unos 400 hombres
y dejaron 200 con el bagaje, o sea, con lo poco que les quedaba o con lo poco que tenía, dejaron 200 hombres cuidando eso y se fue con 400 a hacer justicia por su propia mano. Versículo 14. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, mira que David ha enviado mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo y él los ha despreciado. Mire que hasta los siervos de Nabal se daban cuenta de la insensatez que estaba cometiendo y lo que trataron de hacer estos siervos de Nabal fue tratar de remediar esa situación porque estos siervos de Nabal sabían que si David venía con los 400 hombres, a ellos también los mataban, porque el mismo David lo dice, es que no voy a dejar ni un solo hombre. Y cuando dice hombre también se refería a mujeres y niños, o sea, todo. O sea, Abigail tampoco la iba a dejar viva. Versículo 15. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, está diciéndole el siervo a Abigail, ¿no? Le está dando las razones de por qué cometió el error Nabal. Entonces en el versículo 15 dice, aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y cuando estábamos en el campo, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Versículo 17. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa, incluyendo a los siervos. Pues él es un hombre tan perverso, mire, hasta los mismos siervos lo distingue, vea, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. No se dejaba hablar este hombre, era necio, testarudo, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos van a hablar o nos van a hablar de Dios y, o de otras cosas o nos van a llamar la atención y no nos gusta que nos hable. Versículo 18. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. O sea, se fue bien equipada. Y lo cargó todo sobre unos asnos. Luego dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal. Pues seguramente no lo hubiera dejado, o de pronto lo hubiera maltratado por haber hecho eso, no sé qué hubiera pasado, pero ella no se lo quiso decir al hombre. Versículo 20. Montada en su asno, descendió por una parte secreta del monte mientras David y sus hombres venían en dirección a ella. Y ella le salió al encuentro. David había comentado, ciertamente en vano he guardado en el desierto todo lo que este hombre tiene, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha devuelto mal por bien. Traiga Dios sobre los enemigos de David el peor de los castigos que de aquí a mañana no he de dejar con vida ni aún uno solo de los que están con él. Si no iba a dejar a nadie vivo. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó de enseguida del asno, inclinándose ante David, se postró en tierra y echándose a sus pies le dijo que caiga sobre mí el pecado. Mire lo que hace Abigail. Cuando no fue su responsabilidad, se está echando ella encima el pecado. El pecado de otro. Y eso me hace recordar a Jesús. Jesús hizo eso precisamente. Él se echó mi pecado encima para que yo pudiera vivir. Y ahí le dice que caiga sobre mí el pecado, Señor mío. Pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez lo acompaña, pues porque el nombre Nabal significa insensato. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra ti, mi Señor. En cuanto a este presente que tu sierva te ha traído, que se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ruega, Abigail. Esta mujer se está dando cuenta del error que cometió su esposo. Pues Jehová hará de cierto una casa perdurable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y no vendrá mal sobre ti en todos tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, aquí ella está hablando de Saúl.
Ella entiende que Saúl lo persigue a David sin ninguna clase de razón y que Saúl trata de matar a David sin ninguna justificación. Eso lo reconoce ella acá en el versículo 29. Con todo, la vida de mi Señor será atada al haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, mientras que Él arrojará las vidas de tus enemigos como quien las tira con el cuenco de una onda. Versículo 30. Cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca como príncipe sobre Israel. Mira, aquí también nos damos cuenta que Abigail sabía que David iba a ser rey. Versículo 31. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado con tu propia mano. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haya favorecido a mi señor, acuérdate de tu sierva. Mira, aquí le está diciendo que se acuerde de ella cuando él reine. Y como vimos al final, cuando ya la había leído, al final pues se acuerda de ella porque la toma por mujer. Versículo 32. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontraras. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha impedido hacerte mal. Porque mira, aún a ella le iba a hacer daño. Que de no haberte dado prisa en venir a mi encuentro mañana por la mañana, no le habría quedado con vida a Nabal ni un solo hombre. David recibió de sus manos lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, pues he escuchado tu petición y te la he concedido. Paremos ahí. Mira, al parecer David no sabía cómo era Nabal. No nos muestra que David sepa, por eso David manda con tanta confianza a sus siervos a que le pidan algo a Nabal, pues por el servicio de haber protegido a sus pastores durante tanto tiempo. Entonces David no tenía, o no se nos dice que él tenga conocimiento de cómo era Nabal. Pero aún así con buena fe actuaba David hacia Nabal, cuidando a sus pastores y sus posesiones, los protegía. Porque, pues, como les decía, muy seguramente hay muchos peligros en ese desierto. El tiempo de esquilar las ovejas siempre servía como tiempo de fiesta. Entonces, como les decía al principio, el señor Naval ese día estaba de fiesta porque tenía abundancia, porque tenía riqueza, porque tenía de sobra. En esas fiestas del esquilamiento generalmente se proporcionaba mucha comida y mucha bebida, además de mucho gozo por el agradecimiento de haber cosechado un buen producto y de tener muchos animales. David no pide como un mendigo. David no está mendigando nada. Al contrario, sus servicios merecían una gratificación. Tampoco estaba exigiendo gran cantidad, sino lo que tuviera a mano, o sea, lo que considerara Nabal que debía pagar por ese servicio de protección. Nabal pretendía desconocer a David y despreciaba su presencia como cualquier prófugo o como cualquier delincuente. Según vemos ahí en el versículo 30, ¿no? Abigail sabía bien que David sería rey sobre Israel, eso sí lo tenemos claro porque en el versículo 30 muestra que Abigail sabía que David iba a ser el rey sobre Israel. Y se cree que todos lo sabían en la nación, en Israel, incluido Nabal. Sabía que David iba a ser rey o que podría ser el rey. Tal vez lo había escuchado en algún lugar de estas personas, pero si este hombre Nabal no era un hombre temeroso de Dios o no era un hombre que obedeciera a la voluntad de Dios, pues seguramente no iba a creer en eso, en que David llegara a ser el rey. Entonces era un hombre obstinado, un hombre soberbio, buscaba pretextos para no compartir nada con su protector, una falta de generosidad total, una arrogancia, una testarudez, una necedad. Y ahí en Isaías capítulo 32, versículo 6, si quieren ir hasta allá. Isaías 32, versículo 6, aunque ahorita volvemos a 1 Samuel 25. Isaías 32, 6 dice, porque el necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad. Practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento y le niega el agua al sediento. Eso le pasaba a Nabal. Entonces siempre es bueno ser generoso, ¿no? Y servir o ayudar, y más cuando aquel nos está ayudando también o nos sirve de alguna manera. Pero sigamos ahí. Según el versículo 3 de 1 Samuel 25, Abigail era una mujer inteligente, una mujer prudente.
Entonces ahora se dan cuenta ustedes, los que son hombres y que me están escuchando ahí, que tienen su esposa. Ahora se dan cuenta por qué dicen por ahí que nuestras esposas son el viento bajo nuestras alas. Muchas de ellas son mujeres muy sensatas, muy inteligentes, muy prudentes. Y a veces nos ayudan en esos momentos de necedad nuestro. La palabra también puede entenderse como de gran estimación. Esta mujer al parecer era muy estimada también. Además de que era bella, ¿no? Al parecer era muy hermosa. Su forma o su apariencia era bonita. El nombre de Abigail significa o quiere decir padre es exaltación o padre es regocijo. Me puedo imaginar el gozo que habría producido al papá de esta mujer el día en que ella nació para que le pusiera ese nombre de Abigail, que significa padre es regocijo o padre es exaltación. Tuvo que haberse puesto muy feliz este hombre. Y no dejo pensar que era un matrimonio rarísimo, ¿no? Era un matrimonio muy extraño este. Ella era una mujer sabia y él era él era un hombre necio. Tan raro ese matrimonio, ¿no? Eso no pasa en los matrimonios de hoy en día, ¿cierto? O como que se repite la historia a veces también, no sé. Esta mujer actuó con rapidez, y ahí lo que vemos es que es una mujer que actúa rápido. Luego que le contaron lo que había pasado con David. ¿Cuántos de nosotros pecamos? ¿Cuántos de nosotros cometemos un error? Y vamos con rapidez a corregirlo. A veces cuesta, ¿no? Nos cuesta ir con rapidez a corregir el error que cometimos. Pero en esta mujer sí vemos una mujer muy diligente y va a corregir eso. Entonces dice ahí que David estaba comentando en el versículo 21, a sus hombres que David le estaba comentando a sus hombres que Nabal había devuelto mal por bien. Pero Abigail salió inmediatamente con suministros para David. Llevaba una medida de grano bastante generosa, llevaba frutas secas, ovejas sudadas, llevaba mucha comida, pan. Abigail los encuentra cuando ellos ya venían descendiendo del norte y ella iba subiendo del sur. Ellos decididos a destruir todo hombre con Nabal y a toda persona que estuviera con Nabal. Pero la manera en que Abigail se dirige a David es magnífica. Es impresionante la manera en que Abigail se dirige a David. Con mucha humildad. Aún se echa ella misma la culpa, ¿no? No teniendo ella la culpa. Por eso les decía que me hace recordar a Jesús. No tiene ninguna necesidad de subirse en la cruz por mí, por mis pecados. Él se hizo culpable por mí, se echó la culpa a él por salvarme a mí, por salvarnos a todos nosotros. Y luego pide perdón por la ofensa de su marido, ahí en el versículo 28. Y le atribuye a Dios su encuentro con David. Y lo considera como una salida de la tentación de vengarse a David. Le dice, no, pero ¿cómo va usted a hacer eso? Ya, yo vengo precisamente a que usted no vaya a cometer ese error y cuando usted empiece a reinar, pues tenga algo de que arrepentirse y tenga que pues violar la palabra de Dios y luego sentirse muy mal por eso. Proverbios 15.1, no es necesario que vayan allá. Proverbios 15.1 dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Entonces también me doy cuenta que era una mujer que aplicaba la escritura de Dios, aplicaba la palabra de Dios. Porque Proverbios 15.1 dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Y esta mujer supo responder de una manera amable y calmó el enojo de David. Y esto me lleva a algo que dijo Jesús allá en Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5:21 dice en la Nueva Versión Internacional, Mateo 5:21 dice, ¿ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates? Y todo el que... Uy, perdón. Perdón que tengo aquí mal. Perdón. Voy a buscarlo aquí en la Biblia. Mateo 5, dice así. Mateo 5:21. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio?
Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esta escritura dice acá es, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Eso dice ahí en Mateo 5:21. Yo leo esta escritura de Mateo y no dejo de sentir vergüenza, no dejo de sentir a veces un dolor ahí, porque nosotros como seres humanos tenemos una facilidad para enojarnos, tenemos una facilidad para discutir, tenemos una facilidad para dividir, tenemos una facilidad para causar pleitos, pero nos cuesta apaciguar y buscar la paz. Nos gusta la guerra en vez de la paz. Por esa razón es que cada vez que hay elecciones políticas, cada 4 años, el tema principal es la guerra y el pueblo se divide. Porque unos quieren guerra y otros quieren la paz. Lo curioso es que generalmente ganan los que les gusta la guerra, ¿no? Eso sí es muy curioso. Entonces vemos cómo Abigail con su respuesta amable calma el enojo y le ruega que acepte de su mano el regalo que llevaba. Luego apela a su destino como el futuro rey de Israel y la necesidad de iniciar su reino sin ninguna culpa, de iniciarlo bien. Entonces David reconoce el buen juicio de esta mujer sabia. Reconoce que Dios la ha enviado, reconoce que es una mujer de Dios. Y por medio de ella le impide derramar sangre inocente vengándose de Nabal. Acepta el presente de Abigail. De hecho, ahí dice en el versículo 33, he escuchado tu petición y te la he concedido. Me parece ver en esta súplica de Abigail y en la contestación de David, esa escena del cristiano cuando se acerca a Jesús suplicando misericordia en una situación que merece venganza. Miren, no se nos olvide lo que está en Santiago 6, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y siempre es mejor orar por nuestros enemigos, por quienes nos odian, que desearles el mal. Siempre es mejor eso. Siempre es mejor actuar con prontitud. Siempre es mejor actuar bajo la voluntad de Dios, siendo sensatos, siendo inteligentes en la palabra de Dios, no necios y testarudos como este hombre Nabal. Pero continuemos ahí ya para terminar nuestra reunión de hoy. Primera de Samuel capítulo 25, versículo 36, para ir terminando. Cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, este estaba celebrando en su casa un banquete como de rey. Nabal estaba alegre y completamente ebrio, estaba borracho, por lo cual ella no le dijo absolutamente nada hasta el día siguiente. ¿Ven ustedes el daño que puede hacer mucho licor? Mucho licor, vea, como que incentivó o fortaleció su necedad, ¿no? Mucho licor. Yo conozco hombres que cuando están en sano juicio, ¡guau!, son unas bellas personas, espectaculares, ejemplares. Y se toman 3, 4, 5, 6 cervezas y cambian completamente, son otros. Y a veces se vuelven como en monstruos. Serio. Toman unas cervezas y cambian completamente, se convierten en monstruos. Pues entonces mejor no se las tomen. Si les hace tanto daño, pues no se las tomen, no lo hagan, porque le hacen un daño a las personas que lo rodean. Versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le contó su mujer estas cosas. Entonces se le apretó el corazón en el pecho y se quedó como una piedra. ¿Qué creen que le dio? Versículo 38. Días después Jehová hirió a Nabal y este murió. Otras versiones, ¿qué dice? 10 días después, yo es que días después. Versículo 38. 10 días después Jehová hirió a Nabal y este murió. Luego de oír David que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de la afrenta que recibí de manos de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Ahora ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después mandó a David a decir a Abigail que quería tomarla por mujer. Lo que está queriendo decir aquí David es,
Dios mío, gracias que tú hiciste justicia y no fui yo quien fue y lo mató y después yo había quedado con culpa. O sea, Dios evitó que David quedara culpable de esa muerte. Y la muerte de Nabal fue a causa de su propio pecado. De su propio pecado. Yo he hablado con algunas personas que el pecado muchas veces se refleja en nosotros, en nuestra salud. De hecho, algunos saben que yo lucho con la soberbia, pero que gracias a Dios últimamente la he sabido controlar. Porque me di cuenta que cuando me enojaba me daba ira y luego me daba soberbia, entonces me empezaba a doler la cabeza de una manera muy fuerte. Entonces empecé a tener mucho miedo porque pues puede pasar algo. Yo tengo en mi familia indicios de muerte por derrame cerebral. Entonces yo le decía a Dios como, Señor, ayúdame a estar tranquilo. Yo no quiero ser un hombre más airoso ni soberbio, porque se me puede reflejar en mi salud y no sé qué me pueda pasar. Al parecer eso le pasó a Naval. Cuando su mujer le cuenta lo que había podido pasar, pues este hombre yo no sé qué le da, pero pues le da como una especie de infarto, derrame cerebral, no sé. Pero fue duro, fue duro. Y el versículo 40 dice, los siervos de David se presentaron ante Abigail en Carmel y le hablaron diciendo, David nos envía para tomarte por mujer. Ella se levantó, se postró rostro en tierra y dijo, aquí tienes a tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Se levantó luego Abigail y acompañada de las 5 doncellas que le servían, montó en un asno, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Malais, que era de Galim. Acuérdense que Saúl le había dado a su hija Mical, la menor, a David como esposa, pero después se la quitó, ¿no? Y lo empezó a perseguir. Entonces, como consecuencia de la soberbia y la necesidad de Nabal, este muere, al parecer de un infarto, un derrame cerebral, que lo tuvo penando varios días hasta que murió. Dice que se quedó como una piedra. Lo cierto es que Dios lo hirió y después de 10 días murió. A causa de su propio pecado, de la soberbia, de eso que deja a veces uno acumular en el corazón, de eso que uno no saca, ¿no? Ayer podía hablar con unas personas acerca de eso, como cuando yo dejo que esto, el templo de Dios, del Espíritu Santo, recuerde que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo le empiezo a meter ahí envidias, egoísmo, rabia, mentiras, enojos, violencia, malas palabras y a veces hasta cosas como robar, matar, no sé. Esas cosas van contaminando, van ensuciando y luego se van reflejando en nuestra salud, en nuestra propia seguridad. ¿Sí? Entonces, que pueda ser esta oportunidad para poder analizar en esta escritura de Primera de Samuel 25. Aprender a ser personas muy sensatas, muy equilibradas, a que sea la palabra de Dios quien nos rija como le pasó a Abigail. Esta mujer sabía y conocía la palabra de Dios porque lo vemos, ella, la palabra amable calmó el enojo de David, quien estaba dispuesto a acabar con todo. Aquí en Colombia decimos una expresión, tenemos, iba a acabar hasta con la cama de la marrana, o sea, con todo. No iba a dejar nada. Pero Dios utiliza a Abigail y a su temperamento y su carácter para apaciguar a David y evitar que David cometiera un pecado grave. Eso era todo lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias a los que estuvieron conectados en Facebook. Bendiciones para todos ustedes. Voy a cerrar con una oración y me quedo con los que están en Zoom. Muchísimas gracias. Cariñoso Señor, Padre mío y Santo, muchas gracias por esta palabra que recibimos hoy. Señor, te ruego por favor esta semana nos ayudes a ser personas muy sensatas, a ser muy obedientes a tu palabra, a buscarte a ti, Señor, en las escrituras y a entender qué es lo que quieres que hagamos, Señor, pero que lo podamos vivir y aplicar como lo hizo Abigail y no cerrarnos, Señor, a nuestra servicio, a nuestra ayuda como lo hizo Nabal, que en consecuencia pues fue desastroso, él murió, Señor. Y esta escritura comienza con una muerte de un hombre muy de unos dones grandes como Samuel, pero termina con la muerte de un hombre tan necio y rebelde como Nabal. Ayúdanos, Señor, a poder ser mucho más como Jesús cada día y no como nosotros mismos, Padre.
Te ruego por cada una de las personas que están conectadas del otro lado, que por favor las bendigas, les ayudes con sus peticiones, sus situaciones, sus enfermedades o con lo que estén viviendo, Dios, con sus oraciones. Por favor, bendícelos y cuídalos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y te oro y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a los que están en Facebook, que tengan una muy buena noche ya y nos veremos el próximo domingo. Les estaré contando si logro recuperar la página el perfil de la Iglesia de Cristo, y si no, nos tocará seguir por acá. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Bueno, buena noche. Está por aquí Gustavo, María Elena, mi hermano Fercho, Fernando Suárez también, mi hermano Edwin. Si desean comentar algo.